Supuesto caso de negligencia médica. Exactamente, gravísima la denuncia que recibimos rápidamente hasta el Alto Paraná. Contigo, Joel López, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Juan, ¿qué tal? Buen día, saludo a Amalia, a los televidentes. Este caso que conmocionó ayer justamente lo ocurrido con este pequeño de 11 meses. Llegó a un centro asistencial ya sin signos de vida prácticamente, y según los detalles del pediatra de turno del IPS de Ciudad del Este, el niño tenía un líquido purulento de 700 cc aproximadamente en el cuerpo. Fue intervenido, pero ya nada se pudo hacer. Falleció porque llegó tarde. De acuerdo a los datos también, los padres continuaban haciendo tratamientos con médicos naturalistas y él ya llegó sin poder prácticamente salvar su vida. Vamos a escuchar parte de lo que relataba el pediatra, muy impotente. El doctor estaba muy enojado sobre esta situación. Doctor Rodolfo Arias, con relación a esta prematura muerte, podemos decir, de un bebé que ocurrió aquí en el este del país por complicaciones pulmonares. Sí, tuvimos un caso dramático realmente el sábado. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. Yo soy cirujano de niños, ¿verdad? Entonces tuve que intervenir ahí extrayéndole aproximadamente 500 cc, medio litro de pus del tórax del paciente. Ya en la radiografía se notaba que estaba incluso desplazado el corazón al lado derecho de tanto líquido que tenía. 11 meses. 11 meses de edad. Y bueno, una vez en el quirófano constatamos de que el paciente presentaba lesiones en el abdomen, tipo la famosa ahí se dice en la jerga popular, ¿verdad? Y después indagando consultaron con un pseudo médico, yo le llamo, no quiero ni decir esa palabra porque no entienden nada de medicina. Entonces esa es la denuncia que estoy haciendo una vez más. ¿Este médico sería médico naturalista? ¿Cuál es el...? A mí me causa impresión decirlo médico porque no estudió nada, ¿verdad? Pero fungen de médicos, hacen de que entienden medicina y retrasan el diagnóstico de un paciente. Entonces ahí está lo grave del caso. También los padres que le derivan a estas personas que, como usted bien lo decía, fungen de médicos y de alguna manera confían la vida, podemos decir, de su menor. Ponen en manos de esa gente la vida del niño, ¿verdad? En realidad yo considero, y estuve ya hablando con otros colegas tuyos, ¿verdad? De que hoy en día se está hablando mucho del abuso sexual en niños, ¿verdad? Que obviamente hay que denunciarlo ante la mínima sospecha, pero a esto yo también lo considero un abuso infantil. Imagínense un niño pequeño con dificultad respiratoria, falta de oxígeno, la desesperación que eso significa, y encima que se le esté rayando el abdomen con un objeto contundente o cortante. O sea, es un abuso en sí. Y a estas personas no se le imputa, no se le persigue, no se le demanda. Es más, resultamos nosotros otra vez los médicos siendo demandados por negligencia y demás, ¿verdad? Entonces... Claro, último recurso, ustedes ya se presentan ante esta situación. Exactamente. Ya no hay más nada que hacer. Y realmente no es la primera vez que hago estas denuncias, ¿verdad? Yo, digamos, en varias ocasiones ya tuve este tipo de pacientes y denuncio por redes sociales, y no voy a cansarme de denunciar porque a estas personas hay que denunciar. Bueno, según los detalles, los padres en todo momento se negaron que un médico especialista le atienda a este pequeño de 11 meses, pero debido a la insistencia y las malas condiciones que se encontraban, tuvieron que ir de urgencia, pero ya nada se pudo hacer porque en todo momento se hacía los famosos tratamientos yuyos. También decía el doctor de que dio COVID positivo, estaba bastante grave este pequeño que falleció horas después en este centro asistencial. De Yucatán a la tabú, sumado a la pobreza, Joel, porque lastimosamente muchos creen que les va a costar más barato ese médico ñaná o que con algún que otro yuyo le va a sanar, y lastimosamente en este caso murió esta criatura. Y enhorabuena lo que mencionaba también el médico, no estaría mal
que investigue también un poquitito la fiscalía. Exactamente, Amalia y Joel. Y esto empieza con la automedicación nada más y termina con esta preferencia hacia médicos naturalistas. Y sobre todo destacar un poco también, Joel, la indignación de este médico que dice, estoy haciendo esta denuncia porque no es el primer caso. Estamos recibiendo muchísimos casos de gente que prefiere primero consultar con la medicina alternativa. Cuando el paciente se va complicando, recién están enviando a los niños o cualquier paciente recién a los hospitales. Y en estos casos, lastimosamente, los médicos ya poco pueden hacer, Joel. Es así, eso es lo que denunciaba justamente el famoso Yejaí, decía él, que también es una práctica muy común en la jerga popular. Cuando un pequeño tiene de repente fiebre, le llevan a un médico yuyo y le hace ese famoso Yejaí. Esa situación también genera muchas complicaciones. El confiar mucho en una persona que no tiene esa especialidad. Es importante ante cualquier síntoma llegar a un médico especialista que lleva años estudiando el cuerpo humano, que se va preparando, analizando cada detalle de las enfermedades. Es muy importante tener en cuenta eso cuando uno tiene pequeño. Y no es el único caso, decía, pero en este caso ya nada se pudo hacer por este pequeño porque falleció al ingresar al centro asistencial. Son casos que él estaba denunciando. Algunos casos ellos pudieron salvar la vida de los niños, pero en esta oportunidad se ve la impotencia que le generó. Incluso también estaba muy nervioso, decía de que la fiscalía debe intervenir porque es un caso de maltrato infantil también para él, y obviamente la violación del deber del cuidado podría también tipificarse de este hecho. Asimismo, Joel, realmente es necesario que intervenga la justicia para dar seguimiento porque claramente hay violación de varios derechos del niño en este caso. Gracias, Joel, estamos en contacto. Hasta luego.